Hola, mi nombre es Melissa Barceló y esta presentación se titula Todo lo que aprendí sobre la trigonometría. Aquí quiero mostrarles de una forma clara y sencilla los conceptos más importantes que vimos, cómo se aplican y por qué son tan útiles, incluso fuera de las matemáticas. Comenzando claro, la trigonometría es una parte de las matemáticas que se enfoca en estudiar los triángulos, especialmente cómo se relacionan sus lados con sus ángulos. Al principio puede parecer complicada, pero en realidad es súper lógica y práctica. Gracias a la trigonometría podemos entender cosas como la altura de una montaña, la distancia entre dos puntos sin medir directamente o incluso cómo funcionan tecnologías como el GPS o los videojuegos. En esta presentación les voy a explicar los temas principales que aprendimos este trimestre. Las razones trigonométricas son fórmulas que usamos para comparar los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, el seno se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente, el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Además, tenemos sus recíprocas, que son la cosecante, que es 1 entre seno, y la secante, que es 1 entre coseno, y la cotangente, que es 1 entre tangente. Estas razones son las bases para todo lo que viene después, porque nos permiten resolver triángulos y encontrar ángulos o lados desconocidos. Ahora hablaré sobre el teorema del seno y coseno. Cuando trabajamos con triángulos que no son rectángulos, usamos el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno relaciona los lados de un triángulo con sus ángulos opuestos y se usa cuando tenemos un lado y su ángulo opuesto, o dos ángulos y un lado. El teorema del coseno es una versión extendida del teorema de Pitágoras, que también considera el ángulo entre dos lados. Es útil para calcular un lado cuando conocemos los otros dos lados y el ángulo entre ellos. Ambos teoremas permiten resolver triángulos oblicuángulos, o sea que no tienen ángulo recto. Las identidades trigonométricas son ecuaciones que siempre se cumplen, sin importar el valor del ángulo. Hay tres grupos principales: las pitagóricas, que derivan el teorema de Pitágoras, como esta fórmula que ven aquí abajo; las de cociente, que muestran cómo la tangente y cotangente se relacionan con seno y coseno; y las recíprocas, que relacionan las funciones originales con sus inversas. Estas identidades son súper útiles para simplificar expresiones y resolver ecuaciones en álgebra, cálculo y física. Aquí abajo pueden ver sus fórmulas. Aquí hablaré sobre las funciones trigonométricas del seno y cosecante. Las funciones trigonométricas extienden las razones que ya conocemos a todos sus valores reales, no solo a los ángulos de un triángulo. Aquí vemos las gráficas del seno y su recíproca, el cosecante. La función seno es ondulada y periódica, se repite constantemente y representa muchos fenómenos como el sonido o las olas. La cosecante tiene una forma más exagerada, con curvas abiertas, y muestra los puntos donde el seno no puede ser cero. Esas funciones son esenciales para modelar el movimiento, ciclos o vibraciones. Siguiendo el tema pasado, ahora este es de coseno y secante. La función coseno es muy parecida a la del seno, pero empieza desde 1. Representa los mismos tipos de movimientos cíclicos, pero desfasados. La secante, que es su recíproca, también tiene esas curvas amplias que se disparan cuando el coseno se acerca a cero. Ambas funciones son útiles en ingeniería electrónica, análisis de señales y más. Esta ahora es de tangente y cotangente. La tangente tiene una forma completamente diferente. Crece y descrece sin límites, con interrupciones cuando el coseno es cero. La cotangente es similar, pero se invierte. Estas dos funciones son muy importantes para representar pendientes, aceleraciones y ciertos comportamientos en física y matemática avanzada. Ahora hablaré del área de triángulos. Además, en los teoremas también aprendimos a calcular el área de un triángulo con una fórmula que no necesita altura. Se llama la fórmula de Herón y se usa cuando ya conocemos los tres lados del triángulo, A, B y C. Primero se calcula el semiperímetro y luego se aplica la fórmula como se ve aquí. Esto es útil en muchos problemas donde no tenemos altura o el triángulo no es rectángulo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la trigonometría en la vida cotidiana? Bueno, la trigonometría no es solo algo de libros. Por ejemplo, en la arquitectura e ingeniería se usa para diseñar estructuras fuertes y estables como puentes y edificios. En la tecnología es clave que para el GPS funcione correctamente y ubique nuestra posición. En la fotografía se usa para enfocar y calcular ángulos de visión. Y en los videojuegos sirve para crear movimientos realistas, perspectiva y simulación de físicas. Todo esto nos demuestra que la trigonometría está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. En conclusión, la trigonometría es una herramienta matemática poderosa, muy versátil. Nos ayuda a entender el espacio, a resolver problemas reales y a crear tecnología. Aunque al principio puede parecer complicada, cuando la vemos con ejemplos concretos, se vuelve mucho más fácil de entender y hasta divertida. Ya aprendí mucho haciendo esta presentación y espero que ustedes también se lleven algo útil de todo esto. Gracias.